¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, ¿ya tienen sus materiales para comenzar a realizar a nuestro hermoso muñeco de nieve? Si es así, si ya tienen sus materiales, que empiece la magia. En este video vamos a comenzar a realizarlo. Les recuerdo, si son nuevos en el canal, que tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a nuestro hermoso hombre de nieve. Como les digo, en este video comenzaremos con la magia ya realizándolo. Como siempre, les pido de favor que se suscriban y den like. Ayúdenme con eso, por favor. Son dos acciones que, además de ser gratis, para ustedes son muy sencillas, y a los creadores de contenido nos ayudan muchísimo en el crecimiento de nuestros canales. Los invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios en el nivel intermedio es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal de ese nivel ya están realizando al muñeco de nieve desde hace varios días. A continuación van a ver esa lista de materiales y agradezco mucho a todas y todos los miembros de mi canal. Vamos a comenzar realizando el dedito de la manita. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez realizado, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Por favor, no olviden marcar su primer punto. Como son vueltas de muy poquitos puntos, estas dos primeras suele voltarse al revés, así es que vamos a acomodarlo, vamos a voltearlo perfectamente del lado derecho, y una vez que hayamos acomodado muy bien el dedito, vamos a realizar de las vueltas 3 a las 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 9 puntos. Terminamos el dedito, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte y podemos ya cortar la hebra. Vamos a dejar en espera el dedito y haremos ahora la manita. Para hacer la manita comenzaremos tomando hebra de color granate y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2 y así hasta realizar 6. Cerramos perfectamente nuestro anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y en la vuelta número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Por favor, no olviden marcar siempre su primer punto. Vuelta 3, haremos un punto bajo, marcamos nuestro primer puntito y después vamos a realizar un aumento. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos.
vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y en las vueltas 5 y 6 realizaremos 24 puntos. Así habremos terminado, amigas. Ya comencé aquí la vuelta número 7 realizando 10 puntos bajos. Vamos a tomar el dedito y lo vamos a doblar como están viendo en la imagen. Entramos aquí en el primer puntito y luego en el punto que está exactamente atrás. Nos vamos al siguiente punto en el que nos tocaría trabajar en la manita y vamos a realizar un punto bajo. Atravesando, voy a pasar esta hebra hacia acá para irla perdiendo y ese punto bajo lo vamos a hacer atravesando la manita y las dos partes del dedito. Ahí está. Vamos a hacerlo nuevamente, siguiente punto del dedito, punto que está exactamente atrás. Así. Nos vamos al siguiente punto de la manita. Así, y vamos a hacer un punto bajo. Atravesando todas las piezas. Así. Y vamos a hacerlo por tercera vez. Atravesamos el dedito por ambos lados. Así. Nos vamos al siguiente punto de la manita y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacerlo por última vez. Atravesamos el dedito por ambos lados, nos ubicamos en el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar de la manita y hacemos nuestro punto bajo. Así habremos colocado el dedito con 4 puntitos. Nos van a sobrar 10 puntos. Realizamos esos 10 puntos bajos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 8. Vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí llevo uno y voy a hacer uno más. Y ahora vamos a realizar una disminución. ¿Cómo se hacen las disminuciones? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, tomaremos solo la hebrita delantera del siguiente punto. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente punto, solo la hebra delantera. Ahora vamos a enganchar, sacar la hebra y hacemos así, ahí, bucles delanteros, engancho, saco y hago un punto bajo. Así se hace la disminución. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta. 2 puntos bajos y una disminución. Terminaríamos la vuelta con 18 puntos bajos. Seguimos, vuelta 9. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero, pero antes de ello vamos a hacer un cambio de color. Deshacemos el último paso del último punto que realizamos, retomamos con el crochet y ese último paso que deshicimos lo vamos a volver a realizar, pero ahora con hebra de color verde. Ya podemos cortar la hebra de color granate que por ahora ya no vamos a utilizar. Así es que déjenme quitar por aquí la hebra de color granate y como les decía, esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. ¿Cómo es trabajar en bucle trasero? En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos normalmente, vamos a tomar solo la hebra de atrás del punto. Miren, bucle completo no o punto completo no, el punto completo no, solo la hebrita de atrás del punto. Pasamos las hebras hacia adelante para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando y realizamos aquí nuestro punto bajo. Muy bien, siguiente punto, solo la hebra de atrás del punto. Hebras hacia adelante para irlas perdiendo y hacemos nuestro punto bajo. Esto vamos a hacer durante toda la vuelta, 18 puntos bajos en bucle trasero. Vamos a realizar ahora de las vueltas 10 a la 32, 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Pero ya vamos a estar tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente.
No olviden marcar su primer punto. Cuando hayamos finalizado nos va a quedar el bracito así, amigas, y vamos a rellenar. Recuerden que deben rellenar perfectamente el bracito, aunque no lo vamos a rellenar hasta arriba. La parte que vamos a rellenar debe de quedar perfectamente rellena, bien durita. Recuerden que la técnica para rellenar es tomar de cantidades pequeñas e irla compactando como están viendo. Tomamos otro poquitín, lo introducimos de esta manera y lo vamos compactando como van a ver a continuación. Yo me ayudo para compactar con mis tijeritas y es súper fácil. Nada más tengan cuidado que sus tijeritas no tengan punta porque podría romperse el material. Así bien durito, pero no toda, amigas. Vamos a dejar unas 6 vueltas sin relleno, unas 3/4 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8 vueltas vamos a dejar sin relleno. Muy bien, el resto lo rellenamos perfectamente. Una vez que haya quedado bien rellenito, amigas, vamos a tomar como referencia el dedito, vean. Y vamos a formar una línea imaginaria hasta la parte alta. Y vamos a deshacer los puntos bajos necesarios hasta llegar allí, a donde nos da esa línea imaginaria. Yo ya deshice 1, 2, 3. Seguramente ustedes también van a deshacer 3, pero si no es así, no se preocupen. Aquí lo más importante es estar ubicados en el punto exacto. Aquí junto al dedito, más bien derechito del dedito, y vamos a cerrar el bracito. Vean, nos vamos al siguiente punto y al punto que está exactamente atrás, engancho, saco y hago un punto bajo. Siguiente punto, el punto que está exactamente atrás, engancho, saco y hago un punto bajo. Una vez más, siguiente punto, el punto que está exactamente atrás, engancho, saco y hago un punto bajo. De esta manera vamos a cerrar la parte alta del bracito, amigas. La estaríamos cerrando esta parte con 8 puntos. Aquí vamos avanzando, vean. Parte de enfrente y parte de atrás. Parte de enfrente y parte de atrás. Cuando hayan hecho los 8 puntitos, el último va a ir aquí en la esquinita, cerramos y ya nos habrá quedado así. Hacemos una cadenita para fijar y podemos ya cortar la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Vamos a hacer ahora el detalle de aquí arriba de la manguita, de colores. Vamos a tomar hebra de color granate y vamos a realizar un nudito, de la forma en que están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Haremos una más, la última solo nos va a servir para levantar la labor, en ella no vamos a trabajar, nos la saltamos y nos vamos a regresar haciendo 10 puntos bajos, un punto bajo en cada una de las cadenitas. Así nos habrá quedado la primera vuelta. A partir de aquí vamos a estar trabajando en bucle trasero. Ya sabemos trabajar en bucle trasero. Hacemos una cadenita para levantar la labor, giramos. Esto vamos a hacer al final de cada vuelta, cadenita y giramos. Y miren, solo tomando el bucle de atrás del punto vamos a realizar 10 puntos bajos. Aquí voy por el segundo, bucle trasero, voy por el tercero y así hasta realizar 10. Miren, el último paso del punto número 10 no lo vamos a finalizar. Lo vamos a dejar aquí porque a ese paso lo vamos a finalizar con hebra de color blanco. Toman su hebrita blanca y con ese vamos a hacer el último paso de este último punto. No vayan a cortar la hebra roja porque la vamos a seguir ocupando más adelante. Ajusten bien las hebras y hacemos una cadenita, como hacemos siempre al final de cada vuelta, y giramos la labor. Muy bien.
Esa última cadenita ya saben que nos la saltamos, tomamos la hebra blanca para irla perdiendo, esa hebrita que es la que nos sobró ahora que hicimos cambio de color, y vamos a hacer en bucle trasero 10 puntos bajos. ¿Ven cómo estoy tomando la hebra por debajo y no por arriba? Vean, hebra hacia adelante, hebra por abajo y hacemos un punto bajo para que nos quede más sueltecito, amiga. Voy a hacer mis 10 puntos. Terminé la vuelta número 3. Ya sabemos que al final de cada vuelta hacemos cadenita para levantar la labor. Giramos y en la vuelta número 4 realizaremos 10 puntos bajos en bucle trasero. Nuevamente hacemos cambio de color a color verde. Aquí está, ya sabemos hacer cambios de color. Ajustamos bien la hebra verde y la hebra blanca, cadenita, giramos la labor y vamos a realizar 10 puntos bajos en bucle trasero, ya tomando la hebra de color verde. Esta hebrita, que es la que nos sobró ahorita que hicimos el cambio de color, la vamos a ir pasando hacia adelante conforme vayamos avanzando. Bucle trasero, hebra hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Ahí está, hebra trasera y punto bajo. Y vamos a hacer esto hasta finalizar la vuelta con 10 puntos bajos. Terminamos la vuelta, cadena para levantar la labor y vamos a realizar en la vuelta 6 10 puntos bajos en bucle trasero. Miren, aquí vamos a comenzar de nuevo los cambios de color. Haremos 2 vueltas en rojo, 2 en blanco y 2 en verde. Ya sabemos que el último paso no lo terminamos, sino que lo vamos a terminar con el nuevo color. Vean cómo lo tomo con mi dedo hasta arrastrarlo a donde vamos ahorita. Ajustamos. Tratemos de no jalar demasiado para que no se frunza. Si se les frunce un poquito no pasa nada, pero si no queremos deformar demasiado. Entonces ya hicimos aquí nuestro cambio de color, levantamos con una cadenita, giramos la labor y vamos a realizar en la vuelta 7 en bucle trasero 10 puntos bajos, cadena, giramos la labor y en la vuelta 8 realizaremos 10 puntos bajos en bucle trasero. Nuevamente hacemos cambio de color a color blanco. Ajustamos la hebra de color rojo, fíjense nos toca el blanco, así es que con el dedo recorremos hacia donde nos toca trabajar ahora. Ajustamos muy bien nuestras hebritas y vamos a hacer el cambio de color. Cadenita, giramos y en las vueltas 9 y 10 haremos en bucle trasero 10 puntos bajos. Ya hice esas 2 vueltas, me toca el color verde. Vean, con mi propio dedo recorro la hebra verde hacia donde me toca trabajar ahora y voy a hacer el cambio de color. Cadenita para fijar y vueltas 11 y 12, 10 puntos bajos en bucle trasero. Miren, ya hice 2 veces los cambios de color. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Otra vez, 2 vueltas en rojo, 2 en blanco y 2 en color verde, todas en bucle trasero. Y así habremos finalizado en color verde, ya que estamos siguiendo la misma secuencia. 2 vueltas en rojo, 2 en blanco y 2 en verde. 2 en rojo, blanco y verde, 2 en rojo, 2 en blanco y 2 en verde. Al finalizar, hacemos una cadenita. Tendríamos que haber hecho 18 vueltas en total. Muy bien. 18 vueltas en total, haciendo 2 vueltas de cada color. Cortan la hebra de color verde un poquitín larga, que puedan ensartar su aguja lanera y vamos a cerrar la pieza. No se preocupen de esas hebritas que se ven ahí abajo, se van a perder. Voy a cortar de una vez aquí las hebras roja y blanca. Si quieren dejarlas así, las vamos a ir perdiendo más adelante, pero yo quiero asegurarme haciendo aquí un nudito. Ustedes si la quieren ir dejando, la vamos a perder sin problemas más adelante. Déjenme la deshago. Y mejor las voy a pasar de este lado. Ubiquen cuál es su derecho, el lado que les guste más. A mí me gusta este lado, entonces esas hebras las voy a pasar para que es que aquí se ve, miren, se ve y acá no se nota tanto ahí los cambios de color. Ese lado me gustó, así es que las hebritas, la blanca y la roja con las que había hecho el nudito, las voy a pasar hacia acá atrás para que el nudito quede de este lado. Y si no quieren hacer nudo, está bien, amigas, ustedes no se preocupen, no pasa nada, yo sí lo voy a realizar.
Vamos a hacer aquí el nudito. Se va a perder, más adelante se va a perder. Muy bien, ahí quedó. Voy a ensartar mi agujita lanera para comenzar a hacer los dobleces necesarios. Ya ubicamos el color que más nos gusta y lo vamos a doblar así para que el color que más nos gusta sea el que quede por fuera. Por dentro va a quedar el lado opuesto, el que no nos convence tanto. Entonces doblamos exactamente a la mitad. Y vamos a cerrar de esta manera hasta que formemos una especie de donita, una especie de circulito. Entonces me paso de este lado del color verde, atravieso, vamos a doblar muy bien aquí arriba. Déjenme pasar esta hebra hacia adentro, que ahí se quede perdida, amigas. Doblamos de esta forma y vamos a pasarnos ahora hacia el color rojo. Miren, así. Y ahora hacia el color rojo. Muy bien, jalamos para que se cierre muy bien. Nos vamos al siguiente puntito de este lado. Tomamos este lado de color verde y a tomar las dos piezas en color rojo. Es una pieza muy pequeñita, así es que estaremos dando unas 5 puntaditas, no más. Aquí vamos por la tercera y jalamos. Vamos por la número 4. Así. Y vamos a cerrar ahora aquí en la esquinita de arriba. Si sienten que les hace falta una puntadita, la pueden hacer para que les quede bien cerradito en esa parte de arriba. Voy a hacer eso porque si siento que se ve un poquitín abierta, prefiero dar otra puntadita. Aprovecho para hacer un nudito bien apretadito y voy a perder ahora la hebra hacia cualquier parte de esta hermosa pieza que va a llevar en las manguitas. Y cortamos la hebra sobrante. Y ahora vamos a entrar por aquí abajo, vamos a cerrar la parte baja de la pieza. Voy a entrar en cualquier punto en el que ustedes quieran. Yo prefiero entrar aquí donde finalizamos, donde cosimos, aquí en la parte verde. Voy a atravesar ambos lados, vean, ambos lados con mi crochet, así. Tomamos hebra de color rojo, vamos a entrar por allí. Ajustamos muy bien y vamos a realizar aquí una cadenita. Volvemos a entrar allí mismo. Allí mismo entramos y vamos a hacer un punto bajo. Si recuerdan, hicimos 2 vueltas por color, así es que vamos a hacer 2 puntos bajos por cada color. Aquí va mi segundo punto bajo en color verde. Nos vamos al color blanco. Aquí recuerden que deben atravesar ambos lados, ¿eh? Aquí está el color blanco de este lado y del otro lado también. Ahí está. Y hacemos un punto bajo. Nos recorremos un poquitín, atravesamos ambos lados de la pieza y hacemos un punto bajo. Y así vamos a hacer, amigas. Estas hebritas que nos iban quedando aquí se van a ir perdiendo, amigas. Así es que no pasa nada de nada. Y vamos a hacer, como ya les dije, 2 puntos bajos por cada color. Pero sí tengan mucho cuidado de atravesar perfectamente ambos extremos de la pieza. Miren, ya finalicé. Al final tienen que haber realizado 18 puntos bajos. Nos vamos a ir al primer punto que realizamos, hacemos un punto deslizado, cadenita para fijar, apretamos muy fuerte y vamos a cortar la hebra, suficiente hebra porque con esa vamos a coser esta pieza a la parte alta del guantecito de nuestro hermosísimo muñeco de nieve. Voy a ensartar mi aguja lanera. Miren, ya tenemos la aguja lanera ensartada. Aquí está nuestra manita. Lo vamos a introducir de esta manera. La parte que acabamos de cerrar con puntos bajos debe de quedar hacia la parte del guantecito. Y miren, se ve precioso, amiga. Se ve muy natural, se ve muy lindo. Vamos a procurar ubicar donde finalizamos y comenzamos la siguiente vuelta. Entonces ahí tenemos nuestro hilo y vamos a coser una puntadita aquí en el buclecito que nos quedó libre y una en la parte alta del guantecito. Tenemos 18 puntos aquí y 18 aquí, así es que nos van a coincidir perfectamente.
tomamos el bucle delantero que nos quedó aquí libre y el siguiente puntito del guantecito. Así. Y ajustan muy bien. Siguiente buclecito, siguiente punto y ajustamos perfectamente. Y vamos a estar haciendo puntaditas así, una en el guante y una en esta parte alta del guantecito hasta finalizar. Cuando hayamos cosido todos los puntitos nos va a quedar algo así, vean. Aquí al final simplemente vamos a hacer un nudito bien apretadito. Apretamos fuerte y perdemos la hebra hacia cualquier parte del guantecito. De esta forma y cortamos. Y nos quedó un bracito precioso, amigas. Bien bonito. ¿A poco no? Este dedito a mí me gusta así. Sinceramente a mí me gusta así. Pero si ustedes prefieren que quede más pegadito, pueden darle unas puntaditas si así lo desean. A mí así me gusta, la verdad. Vamos a hacer otro exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante. Pero es importante comenzar realizando los bracitos. Vamos a realizar ahora el cuerpo. Comenzaremos haciendo las piernitas. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar un anillo mágico. Ya sabemos hacerlo, ya lo hicimos en los bracitos. Dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2 y así hasta realizar 6. Al final cierran perfectamente su anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a entrar aquí al primer punto de la vuelta número 1 y vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Estaríamos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 comenzaremos haciendo un punto bajo y después realizaremos un aumento. Ya sabemos, 2 puntos en el mismo punto. Hacemos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. En la vuelta número 10 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, pero trabajaremos la hebra en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo, tomamos solo la hebra de atrás del punto. Ya lo sabemos hacer, lo hicimos en los bracitos. De las vueltas 11 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 54 puntos bajos, pero ya vamos a estar tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente. Seguimos con la vuelta número 16. Yo aquí ya la comencé haciendo 9 puntos bajos. Vamos a realizar ahora 2 puntos bajos y una disminución. Ya sabemos hacer perfectamente las disminuciones. En lugar de tomar el punto completo, tomaremos solo el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto y hacemos nuestro punto bajo. Vamos a hacer esto 9 veces en total. Yo ya lo hice una vez, 2 puntos bajos y una disminución. Me falta hacerlo otras 8 veces. Cuando lo haya realizado al final me van a sobrar 9 puntos. Realizo esos 9 puntos bajos al final y la vuelta la estaríamos terminando con 45 puntos bajos.
Antes de continuar, vamos a colocar los plásticos que les pedí en la lista de materiales. Yo, aquí están mis 2 plásticos que corté. Miren, son 2, es que quedan bien pegaditos, amigas. A la hora de recortarlos juntos como que se pegan. Son 2, voy a utilizar uno más. Es que quería probar la tapa de crema, de yogur, cualquiera de esas cosas. Yo quería probarla, una suscriptora me lo sugirió y está perfecto porque está muy planito, es lo que estamos buscando, pero está delgadita. Yo pensé que a lo mejor estaba más gruesa, pero no, está delgadita. Entonces voy a colocar mis 2 plásticos que, si recuerdan, les dije que eran cortados de un folder de plástico, y esta pieza que la corté de la tapa del yogur. Y así va a quedar súper planita y muy firme, amigas y amigos. Continuamos con la vuelta 17 realizando 9 puntos bajos. Después, un punto bajo y una disminución 9 veces. Al final nos sobrarán 9 puntos. Los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 36 puntos bajos. Vuelta 18, 9 puntos bajos, un punto bajo y una disminución 6 veces, nos sobran 9 puntos al final y la vuelta la estaríamos terminando con 30 puntos bajos. Antes de continuar, amigas, vamos a preparar nuestro alambre. Van a cortar 40 centímetros. Aquí está todo chueco, amigas. No se preocupen, se va a ir acomodando poco a poquito. Entonces, cortan 40 centímetros. Aquí yo ya lo corté, pero miren, aquí están las tijeritas de las pinzas y simplemente aplastamos para cortar a la medida que nosotros necesitemos. Aquí corté solo una pieza pequeñita y ¿dónde cayó, amigas? Solo corté una pieza pequeñita para que observen. Miren, yo tenía en mi refrigerador este envase de mostaza que hay de vez en cuando hacemos aquí en casa hot dogs. Y este diámetro, el diámetro de la botellita, es una botellita muy pequeña. Mide 5 centímetros de diámetro. No consumimos mucha mostaza y es por eso que cuando compro son envases muy pequeños. Pero les digo, mide 5 centímetros de diámetro. Con ese diámetro vamos a formar este círculo que están viendo. No necesariamente tiene que ser la mostaza, cualquier recipiente que mida los 5 centímetros de diámetro está bien. Les tiene que sobrar, una vez que midieron los 5 centímetros de diámetro, 1 centímetro aproximadamente de alambre. Miren, ahí quedó un poco más pequeño, pero es lo que estamos buscando, que quede ligeramente más pequeño. Aquí me sobró aproximadamente 1 centímetro de alambre y lo vamos a doblar. Primero el alambre largo hacia arriba para que este centímetro que me sobró lo podamos enganchar como es muy pequeño, es muy maleable el alambre, pero como aquí esta esquinita está muy pequeñita, sí me tengo que ayudar con las pinzas. Y lo vamos a doblar para que abrace el alambre que quedó hacia arriba. Y ya con las pinzas nos vamos a ayudar para que quede bien cerradito, amigas, vean. Es que tengo la cámara, amigas, y entre la cámara y el alambre largo no me deja maniobrar. Pero miren, ahí quedó. Si les queda más cerradito, mejor, aunque difícilmente se va a deshacer, amigas, ¿eh? Lo que haremos a continuación es pasarnos al otro extremo, el que quedó hasta arriba del alambre, y vamos a hacer un doblez de esta manera. Aproximadamente vamos a doblar 1 centímetro de alambre. Que quede bien cerradito, amigas, bien cerradito. Y vamos a forrar. Tomamos la cinta que les pedí en la lista de materiales y vamos a dar varias vueltas en la esquinita para que quede bien protegida esta esquinita. Ese doblez va a impedir prácticamente que se salga, y si damos énfasis al momento de forrar en esa esquinita, va a ser imposible prácticamente que ese alambre se salga. Ya que quedó bien protegida la punta, vamos a ir forrando de esta manera todo el alambre hasta llegar a la parte baja. Ya lo forré todo, amigas, ya quedó muy bien, vean. Ahí está.
Obviamente aquí abajo no vamos a forrar, aquí no pasa nada si no lo forramos porque va a ir cubierto, primero va a ir protegido en la parte de abajo con los plásticos que colocamos y después vamos a colocar mucho relleno. Además de que pues ya como está el doblez y está circular y todo eso, no hay ningún problema de que se salga. Ya les había dicho, estos son adornos navideños, pero si lo quieren para regalo de algún niño y prefieren no colocar articulaciones, está bien, solo que no estoy muy segura que su muñeco de nieve se pare solito. Si se logra parar solito sin colocar alambres, ay, me cuentan, por favor. Y ahora vamos a rellenar pero muy bien el piecito, amigas, ¿eh? Debe de quedar bien relleno, bien durito. Eso, además de que debe de quedar así, bien relleno y bien durito, eso nos va a ayudar para que ahora que sigamos trabajando no se mueva absolutamente nada la articulación que acabamos de colocar. Así es que vayan rellenando, por favor, conforme vayamos avanzando. Vuelta 19, 6 puntos bajos. Después, un punto bajo y una disminución 6 veces. Me van a sobrar 6 puntos al final. Los realizo y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Ya empecé a rellenar, vean, todavía está aguadito, le falta mucho relleno, pero no quiero rellenar demasiado para que no me estorbe el relleno cuando continuemos con las siguientes vueltas. ¿Vieron cómo puse relleno también detrás de la articulación? Rellenen todo ese contorno, por favor. Continuaremos ahora realizando la vuelta 20. Esta vuelta la vamos a trabajar en bucle trasero. Ya sabemos realizarlo. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Recordemos que en lugar de tomar el punto completo, tomaremos solo el bucle de atrás del punto y hacemos un punto bajo. Y así vamos a seguir hasta realizar 6 puntos bajos en bucle trasero. Vamos a hacer ahora 6 disminuciones. ¿Cómo se hacen las disminuciones en bucle trasero? Hacemos un punto bajo sin terminar, en el siguiente punto hacemos un punto bajo y ahora sí terminamos con estos 3 puntitos que nos quedan en el crochet. Así se hacen las disminuciones en bucle trasero. Hacemos en total 6 disminuciones, al final nos sobrarán 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaremos terminando con 18 puntos bajos. Miren, amigas y amigos, qué bonito nos ha quedado el piecito, vean, ya lo rellené muy bien y quedó bien durito. Eso va a ayudar a que se sostenga muy bien. Lo que les decía, ¿vieron cómo rellené también por aquí atrás? Tratando de que el alambre quede lo más centrado posible en ese piecito. Vamos a proceder a hacer un cambio de color. Ya sabemos que deshacemos el último paso del último punto, retomamos con el crochet la labor. Ya puedo cortar la hebra de color rojo que ya no vamos a necesitar por ahora y vamos a tomar hebra de color blanco. Con esa hebra de color blanco terminamos el último pasito que nos estaba haciendo falta aquí al momento de hacer el cambio de color. Ajustamos muy bien todas nuestras hebritas, amigas y amigos. Me reclamaron un día por no mencionar a los amigos y tienen toda la razón del mundo. Gracias a los amigos que también siguen nuestro canal. Muy bien, ya que ajustamos todo, ya tomando los puntos completos como lo hacemos normalmente, vamos a hacer de las vueltas 21 a la 45 un punto en cada punto, terminando la vuelta 45 con 18 puntos bajos. Así nos vamos al siguiente punto, hebras hacia adelante para perderlas y hacemos nuestro punto bajo. Y de esta manera vamos a trabajar hasta la vuelta número 45. No olviden ir rellenando muy bien conforme vayan avanzando, por favor. Así nos habrá quedado la piernita. Recuerden rellenar muy bien, amigas y amigos. Vamos a irnos al siguiente puntito una vez que hayan terminado la vuelta 45. Déjenme retomar aquí mi labor. Y vámonos al siguiente punto haciendo un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y cortamos la hebra. No es necesario dejar hebra larga. Y vamos a hacer otra piernita
exactamente igual, amigas. Y vamos a realizar ahora esta pieza que va arriba de las botitas. Miren, vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en los bracitos. Tomamos hebra de color granate y hacemos un nudito como están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a hacer 15 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y así nos vamos a ir hasta realizar 15. Ya las tengo aquí mis 15 cadenitas. Voy a hacer una más que solo me va a servir para levantar la labor. En ella no trabajaríamos y nos vamos a regresar haciendo 15 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas que tenemos. Terminé la vuelta, vamos a hacer cadenita, giramos la labor y ya sabemos, lo hicimos ya en las manguitas. Vamos a realizar la vuelta, a partir de aquí todas las vueltas en bucle trasero. Entonces en la vuelta 2 realizaremos 15 puntos bajos en bucle trasero. Terminé mis 2 vueltas en color rojo. Recordemos, antes de finalizar el último punto vamos a hacer nuestro cambio de color a color blanco. Ese último puntito que no finalizamos con rojo lo finalizamos ahora con blanco. Ajustamos bien nuestras hebras, no cortamos la hebra de color rojo porque la vamos a seguir utilizando. Hacemos una cadenita, permítanme ajustarme bien aquí. Hacemos una cadenita, giramos la labor y vamos a realizar en las vueltas 3 y 4 15 puntos bajos en cada una de esas vueltas, pero recordemos que vamos a trabajarlas en bucle trasero, en color blanco. Nuevamente hacemos cambio de color a color verde hoja, no cortamos la hebra de color blanco porque la vamos a necesitar. Hacemos una cadenita para levantar la labor después de ajustar bien las hebritas. Así, amigas. Giramos la labor y vamos a hacer en las vueltas 5 y 6, 15 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Recuerden, trabajando en bucle trasero. Vamos a seguir con el mismo procedimiento. Ya lo hicimos en los bracitos. Aquí ya va a ser mucho más fácil. Tomamos hebra de color rojo, hacemos nuestro cambio de color y en las vueltas 7 y 8 vamos a hacer 15 puntos bajos en cada una de esas vueltas con color rojo. Miren, aquí ya hago cambio de color a color blanco, giro mi labor y en las vueltas 9 y 10 realizaré 15 puntos bajos en cada una de esas vueltas en bucle trasero. Y vamos a seguir el mismo procedimiento. Haremos 2 vueltas de cada color, nos tocaría el blanco y luego el verde. Empezamos nuevamente con rojo, con blanco y con verde hasta a completar 24 vueltas. Miren, así habremos finalizado. Al final hacemos una cadenita para fijar y cortamos hebra lo suficientemente larga. Y vamos a seguir el mismo procedimiento con el que cerramos en los bracitos. Recuerden, con esa hebra verde que acabamos de cortar, primero vamos a unir, vamos a doblar a la mitad y unimos de los lados. Y una vez que haya quedado unido de los lados, vamos a cerrar aquí abajo con puntos bajos, tal y como hicimos en los bracitos. La diferencia, como aquí tenemos más vueltas, aquí vamos a cerrar con 24 puntos bajos. Haremos 2 puntos bajos por cada color. Aquí está mi primer punto bajo en el color rojo, así. Y otro punto bajo en el color rojo. Me recorro un poquitito. Debemos de tomar ambos extremos, amigas, el que está aquí adelante y el de atrás. Así, miren, ahí está. Ya lo hicimos. Va a ser muy muy fácil ahora. Y hacemos nuestro punto bajo. Y después nos vamos a pasar al color blanco y también haremos 2 puntos bajos en el color blanco para cerrar la pieza tomando ambos extremos. Aquí va uno. Ahí se nos van a ir perdiendo todos estos sobrantitos de hilo que nos van quedando. Y vamos por el segundo punto bajo aquí en el color blanco. Y vamos a hacer esto
tal y como hicimos en los bracitos, solo que aquí estaríamos cerrando con 24 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, amigas, vamos a introducir la pieza de esta manera por nuestro alambre de articulación hasta llegar a la parte alta de la botita, vean. Vamos a hacer lo mismo que en el bracito, ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a ubicar el punto en el que iniciamos esta vuelta, tiene que estar en la parte de atrás. Y lo mismo que en el bracito, esta parte alta la terminamos con 24 puntos bajos y son las hebras que tenemos aquí, vean. Aquí trabajamos en bucle trasero, tenemos 24 bucles delanteros que nos quedaron libres y también la pieza de colores nos quedó cerrada con 24 puntos, así es que tomamos un punto de la piernita de la botita y uno de esta pieza hermosa de colores, otro punto aquí en los buclecitos que nos quedaron libres y después tomamos el siguiente punto que está aquí en la pieza de colores. Y así vamos a estar cerrando, amigas, un punto en la botita y uno en la pieza de colores. Tenemos los mismos puntos, así es que nos será muy fácil cerrar. Cuando lleguen al último punto, hacen un nudito perfectamente apretadito y pierden hacia cualquier parte de la bota. Miren, amigas, así nos habrá quedado la primer piernita. De igual manera nos tiene que quedar la otra que ya la tengo hecha, amigas. Por aquí anda la otra piernita. Pues así nos quedamos en este tutorial, amigas. Vayan avanzando que tenemos mucho por hacer. Antes de lo que se imaginen, estaré compartiendo con ustedes la tercera parte. Por favor, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.